En la boda de mi hermana no tenía lugar asignado. La suegra sonrió con desprecio. Pensamos que estarías ocupado, sirviendo. Me fui con mi regalo y dije en voz alta, no sabía que $10.000 solo compraban humillación. Todos se quedaron en silencio, hasta que ella salió corriendo detrás de mí con su vestido de novia. Me llamo Martín, tengo 28 años, y si alguien me hubiera preguntado hace un año, habría dicho sin dudar que tenía una buena relación con mi hermana Renata. No éramos inseparables, pero siempre creí que existía entre nosotros una especie de entendimiento silencioso. Crecimos en un hogar donde nuestros padres apenas disimulaban lo mucho que se despreciaban, así que aprendimos a cuidarnos mutuamente desde las sombras, donde las cosas eran menos hostiles. Ella es 2 años menor que yo, extrovertida, siempre rodeada de gente. Yo era el callado, el que solucionaba los problemas del wifi, la recogía cuando su coche se averiaba o le ayudaba con la mudanza a otro departamento ridículamente caro para su bolsillo. Nunca esperé que me agradeciera nada, y mucho menos que pasara lo que terminó pasando. La boda había sido planeada durante más de un año. Renata e Iván, su actual esposo, eran una de esas parejas que convierten cada evento en una sesión fotográfica, fotos coordinadas en el bosque con camisas de franela, fiesta temática con champán para el compromiso. Incluso un desayuno transmitido en vivo para preguntar ¿quieres ser mi dama de honor? Yo lo observaba todo desde lejos. Técnicamente estaba invitado, pero nunca me sentí parte de eso. Por decirlo de algún modo, siempre me tocaba estar del otro lado de la cámara, cargando bolsas, ajustando luces. Y no me molestaba, al menos no al principio. Me repetía, es su momento, déjala brillar. Por eso me sorprendió cuando me pidió ayuda económica para la boda. No porque no pudiera hacerlo, tenía un buen trabajo en tecnología y el resto de la familia no andaba precisamente sobrada de dinero, sino por lo casual que fue su forma de pedirlo, como si fuera lo más lógico del mundo. Me llamó una noche de primavera y dijo, Martín, sé que es mucho pedir, pero si pudieras ayudar con el depósito del lugar, significaría muchísimo. Solo es hasta que el bono de Iván se libere, después todo estará cubierto. Acepté. 2 días más tarde transferí $10.000. Sin discursos, sin condiciones, sin dramatismos. Solo adjunté una nota sencilla, felicidades, te mereces lo mejor. Ese dinero nunca se mencionó otra vez. Ni cuando se enviaron las invitaciones, ni cuando no me incluyeron en la prueba de trajes, ni cuando descubrí que era el único hermano que no estaba en la corte nupcial. Pensé, tal vez entendí mal. A lo mejor están haciendo algo muy íntimo. Pero luego vi las fotos en redes sociales. 10 padrinos, 8 damas de honor. Incluso el prometido de la compañera de cuarto de Renata en la universidad tenía un papel. Me dolió, claro, pero no dije nada. Mi madre solo me habría tachado de exagerado y mi padre habría cambiado de tema. Cuando se acercaba el fin de semana de la boda, me mantuve al margen. Reservé mi vuelo, pedí vacaciones en el trabajo e incluso mejoré la habitación del hotel para no depender de nadie. La noche antes de la ceremonia ofrecí mi ayuda para montar las cosas. Renata respondió, qué lindo, pero tenemos una organizadora. Y Iván, con una sonrisa tonta, añadió, nos vemos mañana, campeón. Asentí, sonreí y me fui solo. Llegué al lugar al día siguiente. Un espacio ostentoso, sacado directamente de un tablero de bodas en redes sociales. Fui de los primeros, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, llevando un sobre negro con mi regalo real dentro, un cheque certificado del banco por los mismos $10.000. Pensé que, si nunca mencionaban el dinero del depósito, entonces ese sería mi regalo. Comenzar de cero. El salón era precioso. Orquídeas blancas, copas de cristal, luces suaves que hacían ver a todos rejuvenecidos. Empecé a buscar mi tarjeta con el nombre. Al principio creí que simplemente no la veía. Caminé 2 veces por las largas mesas rectangulares. Mi prima Beatriz tenía lugar. Su novio de 3 meses también. Incluso la instructora de yoga de Renata. Pero yo, nada. Ni una tarjeta genérica. Me acerqué a una trabajadora del lugar, una mujer mayor con el tipo de rostro que ya ha presenciado varios desastres nupciales. Revisó el listado y dijo, no apareces aquí, podría ser que solo fuiste invitado a la ceremonia. Me quedé pasmado. Viajé desde 2 estados de distancia. Entonces vi a Sandra, la madre de Iván, cerca de allí. Siempre había tenido ese aire condescendiente disfrazado de calidez falsa. Como si cada palabra suya mereciera ser publicada en un boletín familiar. Me miró con una sonrisa lastimera y dijo, ay, Martín, pensamos que estarías muy ocupado ayudando o algo así. Y Renata añadió, tú siempre estás más cómodo entre bambalinas. No queríamos que te sintieras fuera de lugar.
Miré alrededor. Primos lejanos, amigos de amigos, incluso gente que ni reconocía. Todos con lugar, todos sonriendo. Empecé a sentir un zumbido en los oídos. No sabía ni qué decir. Entonces, Sandra, con ese tono paternalista, remató: pero siempre puedes quedarte junto al bar. Querido, ahí es donde está la verdadera diversión. Algo dentro de mí se quebró. Me acerqué a la mesa de regalos, una montaña de cajas, bolsas brillantes y sobres grandes. Localicé el mío. Negro, mate, sencillo. Lo tomé, lo sostuve por un momento, luego me di vuelta hacia la sala. No grité, solo dije con voz firme y clara: no sabía que un cheque de $10.000 solo compraba humillación. Menos mal que los reembolsos existen. Se hizo un silencio sepulcral. Las copas quedaron en el aire. Una de las damas de honor se quedó con la boca abierta a medio trago. Me di media vuelta y salí, el sobre aún en la mano. Apenas llegaba a la puerta principal cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Tacones resonando sobre el mármol. Martín, espera. Era Renata, con el vestido de novia, sin aliento, el pelo algo desordenado. Me tomó del brazo con una urgencia que no le veía desde que éramos niños. Su cara perfecta, ligeramente sonrojada por la carrera, ya no parecía sacada de una revista, sino la misma chica que me escondía galletas en la mochila cuando no desayunaba. Y por un segundo, algo de culpa me rozó. Pero duró poco. Martín, por favor, podemos hablar de esto, me pidió sin aliento. Levanté una ceja. Ahora, el día de tu boda, no estabas demasiado ocupada ignorando que no tenía asiento. Ella dio un pequeño sobresalto, pero se recompuso enseguida. Fue un malentendido, dijo. No sabía, seguro fue cosa de la organizadora. No pongas excusas, le interrumpí con calma. Fue tu suegra quien me dijo que tú le comentaste que estaría más cómodo al fondo, sin mucho ruido. Levanté el sobre que tenía entre los dedos. ¿De verdad le dijiste eso? Renata parpadeó. Luego, casi en un susurro, respondió. No pensé que te molestaría. Y ahí estuvo. Esa frialdad disfrazada de descuido. Como si por ser una persona que no busca el protagonismo, dieran por hecho que podían ignorarme por completo. No pensé que te molestaría. Fue una frase que se me quedó dando vueltas en la cabeza como un eco. Di un paso hacia atrás. ¿No creíste que me molestaría que me trataran como a un camarero cualquiera en tu boda? Después de haber pagado una buena parte, ¿te parece razonable? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De qué estás hablando? ¿El adelanto? Renata. El que me pediste mientras esperaban el bono de Iván. Nunca me lo devolviste. Supuse que lo tomaban como regalo de bodas. Por eso traje esto. Levanté un poco el sobre. Pero al parecer, me equivoqué. Abrió la boca, pero no le di oportunidad de responder. Y antes de que digas que se te olvidó, quiero que sepas algo. Nunca pedí estar en la mesa principal, ni dar un discurso, ni estar en el centro de nada. Solo quería un lugar, un espacio para existir como una persona. Un simple asiento. Y ni eso fue posible. No quería herirte, dijo con voz temblorosa. Lo sé, pero tampoco te importó lo suficiente como para evitarlo. A lo lejos, la música del salón seguía sonando. Risas, copas chocando, alguien llamando a todos para la foto grupal. Todos sin mí. La familia que había apoyado en silencio durante años decidió que mi presencia era opcional. Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio. Si vuelves adentro, lo arreglo. Pido que saquen otra silla. No es la silla, Renata, le dije con firmeza. El problema es que nunca quise destacar, pero sí esperaba un poco de respeto. Y después de 28 años, entendí que ser el confiable no significa que te valoren, solo que te usan hasta dejarte vacío. Parecía a punto de llorar, pero ya no podía más. No quería sus lágrimas ni su culpa tardía. Me di la vuelta y caminé hacia el ballet. Escuché su voz detrás de mí. Martín, por favor. Pero no me detuve. Ni siquiera cuando el ballet se acercó y me preguntó. ¿Se retira ya, señor? Sí, dije mientras deslizaba el sobre dentro de mi chaqueta. Parece que nunca estuve invitado. Me subí al auto. El celular vibraba en mi bolsillo, con llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de mi prima Beatriz que decía: ¿qué pasó? No respondí ninguno. Ni revisé el chat familiar.
Volví al hotel, pedí cena al cuarto, me serví una copa y me senté en silencio. A las 11:45 de la noche, por fin abrí los mensajes. Uno solo de Renata. Por favor, no les digas a mamá y papá lo del dinero. Iván no sabe que tú pagaste el adelanto. Me quedé mirándolo. Ninguna disculpa. Ninguna admisión de culpa. Solo miedo a las consecuencias. Y en ese instante, algo en mí se alineó. Todo el silencio que había soportado, ese constante Martín no se va a molestar, el borrado sistemático. Comprendí que no iba a terminar. A menos que yo pusiera el límite. Así que a la mañana siguiente, no fui al brunch familiar. No respondí el mensaje de Renata. Tampoco contesté las llamadas de mis padres. En lugar de eso, fui directo al aeropuerto. Tomé un vuelo más temprano y pasé la semana revisando cada transferencia, cada débito automático, cada cuenta compartida que había abierto para ayudar a mi familia, servicios, seguros, incluso una tarjeta de emergencia a mi nombre que, en teoría, nadie usaba. Hice una hoja de cálculo. Sumé todo. Y tomé una decisión. Esta vez no me iba a ir en silencio. Durante el vuelo de regreso, no estaba ni molesto ni herido. Estaba lúcido. Por primera vez en mucho tiempo, no me cuestionaba si estaba exagerando o si era demasiado orgulloso. Tenía pruebas financieras y emocionales. Y estaba harto de actuar como si mi generosidad fuera un pozo sin fondo del que todos podían servirse sin dar las gracias. Lo que empezó como una tabla en mi laptop se convirtió en una auditoría personal. Abrí cada app bancaria, cada correo con facturas, cada cobro compartido de los últimos 5 años. No había notado cuánto había cargado sobre mis hombros en silencio. Todo comenzó con algo pequeño, el seguro del coche de papá cuando lo despidieron, hace casi 4 años. Luego pagué el último semestre de Renata en la universidad porque mis padres dijeron que ya no podían más. Cubrí el saldo de unas vacaciones familiares prometiendo que luego me lo devolverían. Nunca lo hicieron. Siempre me decía que no importaba, que me necesitaban, que así es la familia. Pero hay una gran diferencia entre ayudar y ser invisible. Y en algún momento, todos comenzaron a verme como un cajero silencioso al que podían acudir sin remordimientos. El punto de quiebre fue ver un cargo reciente, de hace apenas 2 semanas. $194,85 por un almuerzo para damas de honor en un restaurante de moda cerca del departamento de Renata. Jamás me mencionaron ese evento. No me invitaron, pero terminé pagándolo igual, a través de la tarjeta compartida que mi madre todavía usaba. La misma tarjeta que había cubierto desde visitas de emergencia al dentista hasta traslados en Uber cuando se le volvía a apagar el teléfono por falta de batería. Y no me enojé. Solo sonreí y me puse en marcha. Durante los días siguientes, me dediqué a tomar decisiones. No dije nada, no discutí, simplemente actué. Cancelé a todos los usuarios secundarios de mis tarjetas de crédito. Congelé la cuenta de emergencia. Llamé al banco para eliminarme como garante del préstamo del coche de mi padre. Cambié los accesos a los portales de servicios, electricidad, agua, gas, telefonía móvil, el plan familiar, todo. Esperé a que llegara el lunes a las 7 de la mañana, justo cuando sabía que mi madre estaría despertándose y preparando su café como siempre. Entonces, programé los cortes de servicio para esa misma tarde. Quería que se notara. Quería que fuera ruidoso. A eso de las 2:30, recibí un mensaje de mi padre. Se cayó el internet. ¿Otra vez te olvidaste de pagar? No le respondí. Media hora después, mi madre llamó 2 veces. Me dejó un mensaje de voz. Martín, se cortó la luz y el agua también. ¿Podés revisar la cuenta? Creo que pasa algo raro. Escuché el mensaje mientras almorzaba, con el altavoz encendido. No dije nada. A las 3:42, Renata escribió. ¿Qué está pasando? Mamá está alterada. No contesté. A las 4:16, otro mensaje de ella. ¿Cancelaste los servicios? ¿Vas en serio? Ese sí me hizo reír. Ahora sí era serio. No cuando me borraron por completo en la boda. No cuando la madre de su esposo se burló de mí con total desdén. No, era ahora, con el wifi caído, cuando de pronto todo importaba. Para las 6, el grupo familiar explotó. Primero mamá, Martín. Tenemos que hablar. Esto es totalmente inmaduro. Después papá, sos mejor que esto. Estás lastimando a todos. Y luego Renata, otra vez, te dije que no fue mi intención dejarte afuera.
Esto es demasiado. Ahí fue cuando por fin decidí contestar. Copié el total de mi hoja de cálculo. $63.842. Lo pegué en el grupo con un solo mensaje. Esto es lo que he pagado por esta familia en los últimos 5 años. Tengo los comprobantes si alguien los quiere revisar. Y añadí, no se puede tratar a alguien como invisible hasta que vuelve a ser útil. Esa tarjeta está bloqueada para siempre. 3 horas de silencio. Hasta que finalmente, Renata escribió, ok. No sabía que era tanto. Lo siento, ¿podemos al menos hablar? Estuve a punto de decir que sí. Casi. Pero recordé cómo me miró su nueva suegra. Esa sonrisa arrogante, esa seguridad al hacerme a un lado como si ni existiera. Y recordé cómo Renata no reaccionó, no dijo nada, no me defendió, ni siquiera me ofreció un lugar donde sentarme. Así que respondí, creo que ya hablamos suficiente. Te paso mi cuenta de pago por si algún día querés empezar a devolver lo que debes. Hasta entonces, te deseo lo mejor en tu vida de casada. Silencié el grupo. Bloqueé a Renata. Dejé el teléfono boca abajo. Y por primera vez en mucho tiempo, me senté a disfrutar del silencio. No como algo que debía soportar, sino como una elección. Como algo que finalmente decidía yo. No pasó una semana hasta que empezó la consecuencia real. Solo 3 días. Fue suficiente para que comenzaran a aparecer las grietas en esa fachada perfecta que tanto se esforzaban por mantener. Y cuando se acercaron no fue por amor, ni por arrepentimiento. Fue porque el silencio les resultaba inconveniente. El primer día cerró con el grupo en silencio y Renata bloqueada. Fue liberador, limpio, y si soy honesto, un poco aterrador. Cortar con personas que has estado sosteniendo en silencio durante años se siente como arrancarte partes de tu identidad. Pero también fue como respirar aire nuevo por primera vez en mucho tiempo. El segundo día comenzó con un golpe en mi puerta. Vivo en un vecindario tranquilo, de gente reservada, así que las visitas inesperadas se notan. Abrí la puerta y ahí estaba mi padre, con su chaqueta gastada, una expresión abatida y una carpeta manila bajo el brazo. ¿Podemos hablar?, me preguntó. Lo dejé pasar, no porque creyera que le debía algo, sino porque quería ver si el hombre que me enseñó a cambiar una rueda tenía el valor suficiente para tratar de arreglar parte del desastre en el que había participado. Se sentó en la mesa de mi cocina como si estuviera en una entrevista de trabajo. Abrió la carpeta y desplegó copias de facturas, notas, incluso algunos planes de pago hechos a mano. Quizás hubiese sido impresionante si yo no hubiese sido el que pagó la mayoría de esas cuentas. No me había dado cuenta de todo lo que habías estado cargando tú solo, dijo mi padre con la voz algo apagada. Tu madre y yo nos acostumbramos a que siempre ibas a estar ahí para ayudarnos. Asentí lentamente. Se acostumbraron a dar por sentado que yo estaría, respondí con calma. Él se estremeció un poco, pero no lo negó. En lugar de discutir, señaló con un dedo cansado uno de los documentos sobre la mesa, un plan de reembolso que yo mismo había redactado. Quiero devolverte todo, dijo con decisión. No será rápido, pero empiezo este mes. ¿Puedo sacar algo de dinero del fondo de jubilación anticipadamente? Me sorprendió escucharlo. Mi padre tenía muchas cualidades, pero el sacrificio personal no había estado entre ellas desde hace mucho, quizá desde los primeros años del milenio. Observé el papel, luego lo miré a él, sin decir nada por unos segundos. ¿Y por qué ahora?, pregunté. Vaciló, porque vi la forma en que Renata te miró en la boda. Como si no importaras. Como si fueras una sombra más entre los invitados. Bajó la vista. Ese error antes era mío. No quiero que ahora sea el de ella. Por un instante fugaz, reconocí en él al mismo hombre que solía cargarme sobre durante los desfiles del 4 de julio. Asentí de nuevo. Si hablas en serio, empieza por el seguro del coche. Cubre lo que queda del año y después hablamos. Él suspiró, aliviado. De acuerdo, me parece justo. Cuando se fue, no lloré. Tampoco sentí rabia. Me quedé sentado en silencio, dejando que el momento me atravesara. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había escuchado. No porque alzara la voz, sino porque, finalmente, había decidido no decir nada más. El tercer día ocurrió algo inesperado. Encontré una carta escrita a mano, dejada en mi buzón dentro del edificio, lo que solo significaba una cosa. Renata había estado ahí, pero eligió no tocar el timbre. El sobre llevaba mi nombre escrito con esa caligrafía suya inconfundible, redondeada y cuidada. Estuve a punto de no abrirla,
pero la curiosidad, esa vieja traidora, terminó ganando. Decía, Martín, he intentado llamarte, mandarte mensajes. Sé que no estás listo para hablar, y no te culpo. He repasado ese día una y otra vez, buscando en qué momento se rompió todo. Y la verdad es que no fue durante la boda. Fue mucho antes. Siempre estuviste para mí. En cada mudanza, cada cita desastrosa, cada momento difícil. Y yo simplemente asumí que ibas a seguir estando. Ese fue mi mayor error. No pedirte nada, no agradecerte nada, solo asumir. Iván no sabía que tú habías pagado la reserva del salón. Nunca se lo dije. Quería que pensara que lo habíamos logrado solos. Quería que creyera que lo teníamos todo bajo control. Pero esa mentira me costó tu confianza, y ahora lo entiendo. Me repetía que a ti te gustaba estar en segundo plano. Me decía que no necesitabas mucho. Pero jamás te pregunté cómo te sentías. Nunca me detuve a pensar lo que fue para ti asistir a esa boda sabiendo que tú la habías financiado y que te trataron como si fueras invisible. No te lo merecías. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que, ahora, lo veo. Renata, no era una carta melodramática. Tampoco era una súplica. Pero tenía algo auténtico. Tal vez por eso dolió más. No contesté, no por orgullo, sino porque necesitaba tiempo. No quería que fuera otra de esas situaciones en las que dicen lo correcto solo para que yo vuelva a sostener lo insostenible. Esperé. Observe. Una semana después, recibí un correo electrónico, un recibo digital. Una transferencia directa de Renata a mi cuenta. $10.000. Sin ningún mensaje. Solo la operación. Días más tarde, llegó otro correo. Esta vez de Iván. Asunto, disculpa. El cuerpo del mensaje decía: Martín, me acabo de enterar de toda la historia. Lo siento. No tengo más que decir por ahora, pero queremos empezar nuestro matrimonio haciendo lo correcto. Te merecías algo mejor. Espero poder demostrarlo con el tiempo. No fue una disculpa perfecta, pero era un paso. Entonces envié un último mensaje al grupo familiar. Se acabaron los pagos. Se acabaron los favores. Si quieren que forme parte de sus vidas, tendrán que empezar a tratarme como alguien que importa. No como una opción de respaldo. Esta vez, hablo en serio. Salí del chat. No los bloqueé, pero me fui. Pasaron 2 meses. Llegó mi cumpleaños. No organicé nada. No lo mencioné a nadie. Solo hice una reserva para una persona en un restaurante de sushi en la azotea que siempre había querido visitar. Desde ahí, miré las luces de la ciudad brillar en la distancia. A mitad de la cena, el camarero se acercó y dejó una pequeña caja sobre la mesa. Dentro había una nota. De parte de alguien que al fin te ve. Feliz cumpleaños. Era de Renata. Sonreí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque, por primera vez, no me sentía invisible. Ya no era una sombra. Era alguien presente. Y entendí, con total claridad, que nunca más volvería a desdibujarme por nadie. Ni por la familia, ni por el apellido, ni siquiera por amor. Ser el responsable no significa que debas callar. Significa que has ganado el derecho a poner tus propios límites. Y por fin, los míos estaban bien definidos.